Saludos amigos. Desde las instalaciones de la Biblioteca General y Aula Virtual del Ejército, nos encontramos en esta ocasión con un destacado oficial. Él es el Teniente Coronel Carlos Enrique Freire Zamudio y lo vamos a entrevistar con ocasión de su más reciente publicación, llamada El Mariscal de la Victoria, Eloy Guadalupe Ureta Montermoso. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se elige a este personaje? Bueno, parte del interés del comando del ejército, nuestro comandante general, debido a que Ureta Montermoso ha sido no solamente un militar exitoso de manera profesional o particular, sino que terminó conduciendo una de las campañas militares más brillantes, no solamente del Perú, sino de América Latina. Y era necesario rescatarlo porque es importante que oficiales de la trascendencia de Ureta no se pierdan en el olvido. Y tengo que confesar que el general intentó el mismo trabajar ese texto, recopiló información por sus dotes particulares de investigador, pero la propia vivencia que tiene en este momento no le iba a permitir llegar a los niveles de detalle que se requieren con la dedicación de este caso, ¿no? Así que tuve el honor de ser delegado en esta tarea y realmente ha sido una cuestión que también podríamos llamar una victoria, de cierta forma, porque escarbar, deslizarse dentro de los archivos, de la trayectoria, de la vida del mariscal, te permite ingresar en este mundo particular no solamente histórico, sino de las costumbres, de cómo funcionaba el ejército en ese momento, y eso creo que es lo más satisfactorio además del libro. Claro que sí. ¿Cuál es la estructura del libro? Bueno, el libro está diseñado cronológicamente, ¿no? Desde la niñez y la juventud de Ureta, su paso formativo por la escuela militar, posteriormente su carrera profesional desde alférez más o menos hasta que va a la escuela de guerra, y también muestra los puntos de quiebre, ¿no? Un punto de quiebre de su carrera es su viaje a Europa, casi con todos sus compañeros de promoción en ese momento, y posteriormente ese viaje a Europa va a cambiar muchísimo la perspectiva de su generación sobre la conducción de la guerra, cómo se enfoca la guerra en Europa. Ellos llegaron a Europa aproximadamente, a Italia específicamente en 1925, estuvieron por África, de ahí fueron a Francia, y entonces estos viajes de 2 años van a cambiar no solamente su perspectiva de la conducción, como dije anteriormente, de cómo se lleva a cabo el conflicto armado, sino también van a ser testigos de excepción y de lujo de lo que se iba formando en el periodo de entreguerras en Europa, ¿no? El fascismo, tienen noticias sobre el nazismo o el nacionalsocialismo alemán. Está España en una crisis particular que va a devenir con la revolución franquista. Entonces todos estos elementos ellos los llegan a observar. Por eso que cuando regresan al Perú se encuentran con el planteamiento de la sociedad de ese momento, que se manifestaba con los movimientos revolucionarios de esos instantes, ¿no? A través del Partido Aprista, del Partido Comunista, y por eso que no les sorprende ver estos acontecimientos, y se van a ingresar, toda esta generación además de Ureta, van a ingresar a la vorágine, al mecanismo histórico del momento, y van a desarrollar una serie de conocimientos que va a servir incluso para las generaciones futuras, que es la generación del 50. ¿Qué otros personajes, digamos, están involucrados en la trama de este libro? Es interesante acotar que cuando uno lee las biografías, por ejemplo, de Sánchez Cerro, de Navide, del general Montañe o de los oficiales de la misión militar francesa, se encuentra que son historias lineales, ¿no? Sin embargo, este libro en particular logra unir todas estas personas se conocieron, porque son contemporáneas. Entonces, estamos hablando del general Marín, del general Odría, que eran un poco más jóvenes, de mismo Ureta, del general Montañe, que ahora se le ha olvidado un poco, pero que fue
un elemento fundamental en la política del país. No solamente fue general, sino también fue presidente del Congreso por varios años, fue candidato a la presidencia. Y otro personaje que me parece, dos personajes relevantes, que son Sánchez Cerro y el mayor Gustavo Jiménez, que curiosamente fallece en una batalla contra otra unidad del ejército, el batallón de infantería 11 con el 7 pelea en una batalla en 1933, y finalmente el elemento orquesta la primera mitad del siglo, que era el general o el mariscal Benavides. Benavides va a ser fundamental en la constitución del ejército que va a dar el 41. O sea, el ejército del 41 no es un ejército que se forma inmediatamente, es un ejército consolidado en procesos de instrucción bastante largos y atilados, llenos y no solamente revestidos de doctrina, sino de dispositivos legales que se van a traducir a través de las órdenes generales del ejército, de las leyes del Estado, donde se incrementan leyes como el servicio militar obligatorio, como los pagos de pensiones, cómo se van a conducir los ascensos, porque la generación anterior, la generación donde estuvo Leguía como presidente, fue una generación donde los ascensos fueron manipulados políticamente con gran escarnio, y esta cuestión va a ser remediada con Benavides. Benavides profesionaliza el ejército en todo caso, ¿no? Quizá lo más visible de la época de Benavides está en nuestros cuarteles, que casi todos en su sección fueron construidos por él, y eso creo que va a ser un hecho que trasciende en el libro, así no se quiera. La sombra de Benavides va a estar presente durante todos los años de la carrera de Ureta, y curiosamente hasta el final, cuando se presenta a la presidencia de la República, y el rival en esta postulación era Bustamante y Rivero, apoyado por Benavides, que había venido de Europa para la ocasión. Fue el último acto de Benavides como persona, porque una vez que Ureta pierde la elección, Benavides muere. Y esta relación entre estos personajes es lo que hace bastante más interesante el libro. ¿Qué tal momento histórico aquel, no? Sí, es un momento importante para la República. ¿Qué lecciones aprendidas podríamos destacar de esta publicación? La lección aprendida más importante es que la instrucción nunca se detuvo. La instrucción, incluso en los momentos más álgidos de la vida del país, que es más o menos al año 32 y al año 33, se mantuvo, y esto se refleja a través de las publicaciones que emitía el ejército en ese tiempo, a las maniobras, a la adquisición de nuevos mecanismos para la guerra. Y un elemento fundamental también es que todos tienen una educación en común, a pesar de que, bueno, Ureta es provinciano, hay fuente muy brillante del entorno limeño. Sin embargo, los oficiales franceses que estuvieron prácticamente hasta casi inicios de la Segunda Guerra Mundial se preocuparon además de la propia instrucción militar, de lograr que todos estos oficiales piensen parecido, ¿no? Entonces, es algo que incluso ahora es difícil, porque nosotros sabemos que nuestros oficiales proceden de muchos lugares del país, y a pesar que pasamos largos procesos de formación en la escuela militar, siempre todavía traemos esa esencia regional. Ya, los franceses eliminan esa esencia regional y consiguen de que todos ellos sí tengan un perfil similar de comportamiento conductual. Una unidad de criterio. Una unidad de criterio, sí. Y esto va a ser importante porque cuando todos estos oficiales regresan de Europa y tienen una serie de responsabilidades dentro del Estado o dentro de las unidades militares, su comportamiento va a ser muy similar en el campo de batalla. ¿Ya? Y esto creo que me parece fundamental en cómo fue concebido el ejército de ese momento, y creo que es una gran lección para nuestra época inclusive, ¿no? Excelente. ¿Cuál consideras el aporte más importante de esta figura trascendental que nos está brindando Eloy Guadalupe Ureta, el último gran mariscal del Perú? Su esfuerzo personal para alcanzar sus objetivos, un respeto y valoración por la democracia bien importante. Ureta vive en un momento muy álgido,
donde era muy fácil romper el equilibrio a través de las armas, y nunca va a participar directamente, se les indica varias veces como, o es invitado varias veces a formar parte de estas azonadas, que en algunos casos tienen éxito y en otras no, pero él nunca llega a involucrarse. Y es más, él como inspector general del ejército, el actual cargo de comandante general del ejército, él es convencido para formar parte o para lanzarse a la presidencia del país, y pide su pase al retiro, ¿no? Porque hubiese podido todavía estar un poco más de tiempo de acuerdo a las leyes de ese momento. Y bueno, yo creo que ese principio el honor sobre todo lo tenía bastante bien centrado, como también se va a demostrar en muchos oficiales de su generación. Excelente. ¿Cuál es el principal aprendizaje que van a obtener los lectores cuando tengan la posibilidad de tener este gran libro en sus manos? ¿Qué crees tú? ¿Con qué se van a quedar? ¿Con qué van a interiorizar? ¿Cuál es el valor más importante que el general de Mariscal de la Victoria Eloy Guadalupe Ureta Montermoso nos va a dejar en cada uno de nosotros? Bueno, como te había dicho anteriormente, esa concepción del esfuerzo personal, pero el libro también tiene algunos aspectos que desconocíamos sobre la historia del ejército y que es necesario que se sepan para entender lo que vivimos en este momento, ¿no? Lo que pasamos ahora es consecuencia de siempre de algunas decisiones. El hecho mismo de que estén acá las escuelas pasan por decisiones que se tomaron en ese momento, ¿no? Y cómo están construidas las instalaciones, o quiénes fueron sus grandes líderes del momento, históricos, que se han perdido un poco, bueno, por el cambio de los tiempos, ¿no? Pero yo creo que esto va a servir ese es el punto final de este tema. ¿Quiénes fueron los referentes de nuestro Mariscal de la Victoria? Yo creo que el general Montañe es una persona que lo conoce mucho en el tiempo, lo conoce porque Ureta tuvo su carrera, la llevó a cabo muchos años acá en la escuela. Fue director de la escuela de artillería, estuvo en la escuela militar, prácticamente su carrera militar la desarrolló en 3 sitios particulares, en Lambayeque, en Lima y en Arequipa. Por ahí rondó siempre, ¿no? Y en Lima, fundamentalmente en la escuela de artillería, y en la escuela de soldados de artillería, en la escuela militar, en la escuela de clases de la escuela militar. Por ahí era considerado un experto en balística, y al ser experto en balística, por eso es que va a quedarse siempre cercano al arma de artillería. Y también tenemos que tener en consideración de que muchos otros oficiales cambiaron de arma, porque en esa época, cuando uno era mayor y terminaba la escuela de guerra, podía comandar unidades de cualquier otra arma. Por ejemplo, Sánchez Cerro era infante, pero terminó una unidad de ingeniería. Benavides era artillero y comandó una unidad de infantería. El general Marín había sido infante y fue ingeniero, y así por el estilo. Entonces el pasar por la escuela de guerra te da esa posibilidad pero en el caso de Ureta no, sí se mantuvo desde soldado, que ingresó en 1908 hasta al final de sus días mantuvo el arma. Bueno, qué gran personaje realmente el que nos estás brindando, Carlos Enrique. Comandante, primero agradecerle y felicitarle por haber escogido este gran personaje, que creo que es súper importante, ¿no? Para que todos los militares y los civiles también lo podamos leer, rescatar y aprender sobre ellos. ¿Dónde podemos obtener este libro? ¿Dónde podemos adquirirlo? Bueno, va a haber una serie de presentaciones acá dentro del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, y ya en algún momento se va a definir en qué lugar se puede encontrar, pero particularmente hoy tengo unas presentaciones durante la semana que va a ser importante. Excelente, agradecerle, comandante Freire, por la publicación, agradecerle por su presencia. Espero que esta no sea la única ni la última oportunidad que tengamos de conocer acerca de sus publicaciones. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.